recibirnos. Sábado 29 de julio, último gracias a ustedes. De julio. Y bueno, en esta ocasión pues ya hablábamos de los adolescentes en semanas pasadas, los medios digitales, de las drogas. Pero ahora le tengo una pregunta, puntualmente usted como papá. ¿Qué se tiene que hacer para el acompañamiento de los hijos? Buenas tardes. Ay, Rodrigo, siempre tú y tus preguntas capciosas. Muy importante, ¿cómo podemos acompañar a nuestros hijos con estas generaciones tan complicadas y a la vez tan interesantes y tan inteligentes? Primero, pues también buenas tardes a todas nuestras amigas, a nuestros amigos. Sorprendido por su respuesta. La verdad es que sorprendido, y con toda humildad y de todo corazón les digo gracias por permitirse escuchar estas palabras. Lo dicen las reproducciones, más de 100,000, Rodrigo, en 15 días. No me queda más que agradecer y insisto, acepto las críticas, todo, porque estamos ejerciendo el sexto constitucional, el artículo sexto constitucional, que es una libertad de expresión, y de igual manera sin ningún problema. Lo que sí veo es esa sed, Rodrigo, por parte de la sociedad de que no nos abrimos todavía como sociedad. Hay todavía muchos temores, muchos tabúes, muchos paradigmas que no logramos romper en casa, que no logramos nosotros abrirnos tal cuales somos a la sociedad. Y qué bueno tu pregunta, ¿cómo acompañar a nuestros hijos? Pues va encaminada precisamente a esta pequeña introducción que ya les acabo de dar a todos nuestros amigos, a nuestras amigas, porque yo, para empezar, quisiera enfocar y aterrizar el tema en las culpas. ¿Por qué las culpas, Rodrigo? Por mucho. Todos los que somos de una generación de los 70s, de los 80s, no se diga más de los 60s, pero 70s, 80s, yo soy generación 1974, tengo 48 años, yo lo digo con mucho gusto, de verdad, y me encanta decirlo. Obviamente, ¿por qué digo las culpas? Porque tiene que ver cómo fuimos educados en casa, cómo crecimos, qué se nos transmitió durante ese proceso de la infancia, adolescencia, adultez, y bajo qué conceptos de aquellos ayeres crecimos, y por eso es importantísimo. La educación que hemos platicado, que data desde la era industrial, aproximadamente 50 años, es la misma que se sigue, el mismo sistema que se sigue todavía aplicando a la educación actual en México, y que hemos dicho que la era digital pues ya la superó y está rebasada la educación con la realidad. Ya fue motivo para un programa entero. Pero ahora, como papás, quienes nosotros crecimos, Rodrigo, en el seno de una familia, como haya sido, yo sí vengo de papás tradicionales, siguen juntos todavía mis papás, van a cumplir 60 años todavía juntos. Pero aún así, no importa. El tema es cómo se nos educó, con qué parámetros, independientemente de hogares funcionales, disfuncionales, tradicionales, convencionales. Eso es lo de menos. Yo creo que la educación de la persona en México hace 30, 40 años versaba mucho en si era una persona acaudalada o no lo era. Es decir, si tenía dinero o no tenía. Punto. Se acabó. Sí, Rodrigo, porque hoy ya todo cambió, hoy ya es diferente, afortunadamente, pero el tema ya no son los jóvenes, es como dices, los papás, ¿qué demonios estamos haciendo? Pero entonces, si nosotros, ciertas generaciones, 70s, 80s, todavía hasta 90s,
Crecimos con un modelo educativo antiguo, pero al final actual, y con la cultura de nada más había de dos sopas. ¿Tienes dinero? ¿Cómo conservas la fortuna? No tienes dinero, tienes que estudiar para tener una carrera, para ser alguien en la vida y tener un empleo, un sueldo. Y así se nos educó. Así se nos educó. Todavía había papás tan retrógradas que le decían a sus hijos qué carrera estudiar. Yo tenía muchos compañeros abogados que nunca quisieron ser abogados, querían ser otra cosa, otros arquitectos, y no, es que como mi tío y como mi papá y como me dijo, ¿y qué haces aquí? No, de veras, muchas personas que me ven deben de acordarse que antes hasta decían qué carrera estudiar. Eran culturas, era parte de un machismo, de un patriarcado que poco a poco se ha ido desquebrajando por la necesidad, no por la cultura, por la necesidad y por las nuevas generaciones que están creciendo con todo y están rompiendo pero absolutamente todos los paradigmas. Y entonces, aún quien estaba convencido de estudiar tal o cual carrera, porque había una pesadez con las personas que estudiaban una carrera técnica, que no lograban entrar a la universidad, se deprimían, era una cosa terrible para muchos jóvenes que no tienen esa oportunidad por la parte económica, porque antes costaba mucho más la vida y era más difícil estudiar, tener una carrera era dificilísimo, quiero que decirles, hace 30 años, 40 años era dificilísimo ser universitario, no había tantas carreras, no existía ni en línea, no existían las universidades particulares, en fin. Entonces, aún así, para quienes estudiaban ingeniería, comercio, licenciatura en Derecho, ciencias químicas, odontología, la Facultad de Medicina, arquitectura, aparte de privilegiados, era parte de una élite estudiantil universitaria. La universidad antes pesaba muchísimo, tenía un peso, un prestigio que hoy no lo tienen. Los últimos rectores se han encargado de desmeritar, de quitarle su fortaleza, de desprestigiarla, y ha sido una cueva de puros ladrones, puro bandido y tengo que decirlo. Pero antes no, sí existía aquel espíritu universitario del cual yo fui. Pero entonces no únicamente bastaba, Rodrigo, con terminar tu carrera, era de qué vas a vivir. Y créanme que había jóvenes, hombres, mujeres, que terminaban la carrera y ahora, bienvenido a la realidad. No hay trabajo, no había trabajo para los universitarios. Y se ponían a ganarse la vida haciendo tal o cual oficio o alguna actividad, o el negocio familiar, o los abarrotes, la carnicería, en fin. Así era. Crecimos nosotros con esa losa cultural retrógrada, ambiciosa, empedernida, sin futuro, porque aparte sí existía la clase de élite, los acaudalados, y no estaba como ahora tan heterogéneo, era muy homogéneo, es decir, se notaba inmediatamente. Pues eso obviamente a los jóvenes trae una serie de depresiones que incluso llegaban al suicidio, o no faltaba quien embarazara a la novia, en fin, y a trabajar. Era otro México, era otra cultura, era otra juventud, una juventud que, si bien hemos dicho era muy sana, también desproporcionalmente muy desinformada y muy atrapada al patriarcado, y se decía lo que el papá decía y se acabó, y si no la cueriza, los golpes y se acabó, punto. Así crecimos muchas generaciones, muchas, Rodrigo, pero muchas. Concepto del dinero, casi era un pecado hablar de dinero. ¿Por qué? Porque
transmitían los traumas que heredaron por generaciones nuestros padres, abuelos, y síganle más allá. Por eso yo el día de hoy digo que qué bueno que la juventud está rompiendo todas estas creencias y paradigmas que creemos que así debería de ser, y no es. ¿Por qué? Porque la realidad ya nos rebasó. El ser rebelde, el ir contra las reglas, y ese fui yo, Rodrigo, porque a pesar de que terminé mi carrera, yo siempre tuve un perfil muy especial, y a mí me encantó desde que estaba en la facultad entrar a la Procuraduría General de la República, y lo hice. Hice mi curso para agente del Ministerio Público de la Federación, me adscribieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, Antinarcóticos, y ahí hice una carrera como MP federal, luego como subdelegado. Yo estuve contento. La verdad es que mi perfil mío sí es ir contra la delincuencia, le entendemos. Hemos estudiado César Lombroso, Rafael Garófalo, Enrico Ferri, criminólogos, el Atlas del Delincuente, en fin. Lo hemos estudiado y lo hemos practicado. Por eso digo que he sido muy feliz, y además porque bendito sea Dios, pues combatimos la delincuencia ya en la práctica aquí en San Luis Potosí, en Zacatecas, y en fin, hay muchos méritos míos que a mí me llenan de mucho orgullo y que trato de transmitírselos a mis hijos, Rodrigo. Yo en ese aspecto yo no tengo problemas. El problema o el tema en particular es que el seno de una familia, cuando quizá crecemos sin saber el destino para lo que fuimos preparados, fíjate, crecimos sin saber para lo que éramos buenos y se cortaron las alas, se cortaron esas oportunidades por muchas razones. Porque sí teníamos el yugo de un papá, de una mamá, de un tío, de un abuelo, con las creencias adoptadas de toda la vida, y a duro y duro, es que es así, es que estudia, es que si no estudias no vas a poder tener una carrera y nadie te va a contratar. Es decir, tenemos que estudiar para ser empleados de otro que nos emplee. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a generar dinero. El dinero era mal visto. El dinero era parte de una sociedad acaudalada a la cual de la clase media hacia abajo pues no tenía acceso. ¿Por qué? Porque se lo creían, pensaban que era de veras y que no se lo merecían. Pero entonces lo transmiten a los hijos y los hijos crecen con esa mentalidad de que no pueden ser ricos ni millonarios. ¿Por qué? Porque no se lo merecen, porque no es para ellos. Díganmelo nomás. Por eso insisto la importancia que es de acompañar a los hijos y darles autoestima, confianza en sí mismos, para que el día de mañana, si no quieren estudiar, que no estudien. Si realmente su vocación o lo que ellos quieran es hacer dinero, déjenlos que lo hagan. ¿Por qué nosotros estamos empedernidos y tercos de que estudien tal o cual cosa porque creemos o porque queremos guiarlos? No, así no es. Si el adolescente está preparándose ahora con los medios digitales para hacer cualquier cosa en la vida, permítanselo que se lo haga. El problema es que, insisto, no logramos nosotros todavía deshacernos de las culpas que nos heredaron. Desde ahí comienza, Rodrigo, desde ahí comienza la salud mental con la que nuestros hijos crecen. Si yo no soy capaz de deshacerme de las culpas que traigo o que heredé y con las que crecí, y no nada más eso, ya se me hizo un complejo, y entonces yo quiero que mis hijos encaminarlos como yo creo que es lo mejor para ellos. Amigas, amigos, estamos totalmente equivocados, porque los prejuicios, los traumas, la falta de dinero, de oportunidades, los sueños no realizados que a ti te pasó en cualquier momento de tu vida y que no lograste cristalizar, pues ese es problema tuyo. Tenemos que tener nosotros la humildad de decir, hijo, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras, nada más que
haz lo que tú quieras hacer, pero ama lo que intentes hacer. ¿Para qué? Para que vayas a triunfar en lo que tú quieras. Y no necesitas de una universidad, no necesitas de darle una carrera. La universidad va a darles los elementos para que puedan ser autosuficientes. El que quiera ser millonario lo va a hacer con lo que vaya aprendiendo en la vida. Punto. Y si es hacer dinero, que haga dinero. Hacerlo. Realmente la educación para nosotros se nos educó para ser empleados. Por más tech del que quieran apellido, era para ser gerentes, empresarios, trabajarles, a empresarios de alta dirección, en fin, pero al fin y al cabo, empleados con un overol de seda, pero al final del día no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de lo que tú quieras ganar, porque tienes un sueldo, aunque sea el más bien pagado, pero bueno, al final del día no es lo que tú quisieras ganar, con horario establecido en la semana, viajes que no quieres hacer. Bueno, querías un buen puesto, querías una buena retribución, amuélate, porque de ahí hasta ser obrero de la zona industrial, que se llevan unas jornadas laborales de miedo, terrible. Y entonces, pues eso es parte de la cultura que nosotros los mexicanos, potosinos, todos, es con lo que nosotros hemos crecido. El dinero, fíjense, el dinero no es malo. El dinero no es malo. Si una persona es arrogante, sin dinero, pues una persona que prospere siendo arrogante con dinero va a ser peor de arrogante. El problema no es el dinero, el problema es la persona. El problema es que no comparte, que no tiene la cultura de dar. El universo es como genera, como opera, con la gratitud, el compartimiento. Yo a mis hijos, Rodrigo, sí les estoy inculcando, enseñando que dos cosas: a ser humildes. Yo les dije, comprar y gastar es bien fácil. Generar los centavos es lo que cuesta, pero no tampoco verlo como un reto, porque fíjense, hoy día la juventud ve el dinero diferente a como lo veíamos nosotros. Sí, nosotros lo veíamos como un guau, como el que se saque la lotería para comprar 1000 cosas. Así se veía antes. Hoy los jóvenes no. Hoy la juventud ya le da otro concepto al dinero. Y yo a mis hijos les trato de decir, primero, que sean humildes, que no sean presumidos, que no sean wannabis, lo que platicábamos. Y vaya que los potosinos nos caracterizamos, porque soy potosino, de ser wannabis, de presumir lo que no tienen. Deben la camioneta, está hipotecada la casa, deben las colegiaturas. Pero ellos se quieren dar un estatus de fresas o de pudientes, cuando aparte, pues aquí nos conocemos. El tema no es la sociedad. El tema es el estatus que se quieren dar por sus prejuicios y sus complejos, entiéndanlo. Esa es la parte que el joven no debe de crecer. Y yo trato de decirle mucho, sobre todo a una hija que ya está en edad de entender muchas cosas, que le digo, hija, a ti te deben de querer de amar por quien eres, no por lo que valgas o por lo que tengas. Tu corazón, aunque tengas envidias, aunque generes envidias, aunque las demás se den cuenta que tú tienes que no tienen, que, en fin, no importa. Pero tú tienes que tener un corazón, porque aparte es lo que te va a dejar dormir. Hay quienes no duermen de las deudas, de cómo generar dinero, de todas las deudas que tienen, cómo pagar lo que pidieron prestado. En fin, viven un infierno y se siguen endrogando más. Siguen todavía adquiriendo más deudas. Ese es el potosino, discúlpeme por eso, y lo digo porque soy potosino. Yo no soy de otro estado, soy de San Luis Potosí. Y porque aparte, lo que yo he generado ha sido con el sudor de mi frente, y porque yo no estoy esperanzado a ver qué me toca, qué me dejan.
A mí mi padre me dio lo necesario, que es un techo, una comida, y yo salí a buscar mi futuro, y hoy día sí puedo decir estoy autosuficiente, súper autosuficiente, y eso porque soy padre de familia, cabeza de familia, soy responsable, en fin, por eso digo que soy autosuficiente. Lo demás viene por añadidura, eso es lo de menos. Yo les enseño a mis hijos que realmente el tener mucho, el tener poco, el comprar muchas cosas o no, pues es materia, eso se queda aquí. Eso únicamente alimenta las vanidades, los traumas, los complejos. El vivir bien, el tener lo necesario, el poder compartir, el poder salir a la calle y disfrutar de un domingo, si se puede en San Luis, en otra parte, bienvenido también, pero también que no le tengan miedo al dinero, que tampoco le tengan miedo al dinero, pero con responsabilidad. Quieren generar dinero, quieren ser ricos, adelante, sean ricos, sean ricas. No tienen por qué ver como un monstruo y tenerle miedo al dinero. Pues lo quieren generar, genérenlo con responsabilidad, insisto. El que es arrogante y pedante y no tiene dinero, imagínense con dinero, pues va a ser peor de arrogante y peor de pedante. Porque el problema no es el dinero, Rodrigo, es la persona. Entonces, mucha gente y grandes empresarios, sobre todo los de la era digital, todos, los Steve Jobs, Bill Gates, en fin, son muy sencillos hasta en su vestir, en fin, porque traen un tema en donde un día le preguntaron a Carlos Slim qué se sentía tener tanto dinero y él dijo: no sé de qué me hablan porque lo único que hacer son números. Dije, no, qué respuesta. Yo nomás sé hacer números, imagínense, qué padre. O sea, una humildad, no, impresionante. ¿Cuántos no conocemos que con poquito, no se diga la clase política ampulosa, Rodrigo? Esos muertos de hambre que no tienen nada y luego llegan a tener y se sienten que son de la realeza, infelices. No, de verdad, son asquerosos los que entran a robar y a robarte de tus impuestos. Entonces eso no hay que enseñárselos a los hijos. ¿Cómo vas a dar una careta y después otra careta cuando te conocen todo San Luis, entras a la política y ahora ya te crees de linaje o te crees muy intelectual? Eres un ratero ampuloso, sinvergüenza, un ladrón, ratero, así. Y hay muchos defraudadores que así andan con sus familias y todo, y se han dedicado a saquear, a defraudar gente aquí en San Luis Potosí. Los conocemos perfectamente. Eso tampoco se le tiene que enseñar a los hijos. Aquí el acompañamiento que se tiene que dar debe de emanar de una sinceridad y de un aplomo pegado al piso para que precisamente los hijos crezcan con valores. Esos valores sí dependen de nosotros, Rodrigo, como papás. Los valores se están perdiendo, el gobierno está fomentando mucho eso. A veces sí me gusta ser un papá tradicionalista, convencional. No importa que luego vivan en hogares liberales, en hogares donde no hay esos valores, donde no hay esos ejemplos, porque así crecieron. Pero sí está en nosotros inculcar esos valores, porque un día de chiquitos lo ven, los niños no lo ven, Rodrigo, de chiquitos es muy difícil que lo aprendan. Pero van creciendo y se van a dar, un día se van a dar cuenta, realmente les cae la conciencia, el cerebro es muy elástico de los niños cuando va creciendo, se va formando y bendito sea Dios, van cachando y se van enterando de muchas cosas que al futuro es como ellos van a ver realmente cuál fue su formación. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos ya a esta edad de dejar culpas, de liberarnos, de ajustarnos a las nuevas generaciones, de ver cómo están creciendo estas juventudes, estas generaciones digitales, cómo acompañarlos, y porque no sabemos, porque realmente nuestra escuela de la cultura fue otra, diversa, la que estamos viendo hoy con las generaciones. Cada niño es una mini computadorcita. Ya no son como antes, ya son bien listos desde chiquitos, ya son digitales, son generaciones de cristal. ¿Cómo demonios vamos nosotros a empatar eso? Bueno, bien sencillo, sentido común. Y no transmitir lo que a nosotros nos transmitieron erróneamente, porque son otras generaciones. Y la de ellos hay que impulsarla, hay que quitarle los miedos con los que nosotros crecimos y no atormentarlos ni bombardearlos de lo que nos dijeron, porque al final son almas libres y van a tener que crecer
con una forma y con una actitud diferente, y que no se hagan como la clase potosina que conocemos, que es una falsedad. No todos, hay potosinos buenos, hay potosinas buenas, hay potosinos ilustres, grandes, juristas, escritores, compositores, muchos potosinos. González Bocanegra, Ponciano Arriaga, en fin, mucha gente. Sin embargo, también está la clase potosina wannabe, la de mentiras, la que crece con pura simulación, la que crece nada más del qué dirán, la que vive de apariencias. Yo no quiero así a mis hijos, yo quiero a mis hijos que sean ellos. Yo quiero que tengamos una juventud, una generación que tome las riendas de la vida, de la política, porque esta ya está podrida. Vean nada más todo lo que está pasando en San Luis Potosí, en México, está hecho pedazos. No, esos Frankenstein políticos que están haciendo, que se están coaligando cuando eran enemigos, cuál cultura de un adoctrinamiento de ideologías. Ya no hay nada, Rodrigo. Ahorita no sé cómo estamos avanzando con esta masa de la política que no tiene rumbo, que no tiene forma, que no tiene principios, que no tiene doctrina, sino una bola de delincuentes y vividores que la siguen operando, y que vamos a verles sus asquerosas caras otra vez en las elecciones. Eso es lo que ya no debe de permitir la juventud, pero depende de ustedes, jóvenes. Afortunadamente, y lo digo con mucha responsabilidad, y se me ha preguntado mucho, ustedes me lo ven, mi Face me lo preguntan, jamás voy a regresar a la política, discúlpenme, nunca, jamás. A operar en las áreas de seguridad que yo sé, desde luego que sí, no quiero echar mentiras, pero regresar a la política jamás, porque es una cueva de bandidos, de puro vividor, de puro hipócrita, de puro ratero, de puro sinvergüenza, que no tienen honra. Yo me imagino la vida que llevaron para tener que llegar a la política y robar y tener lo que nunca tuvieron. Pero bueno, no estamos hablando de esas asquerosidades, Rodrigo. Estamos hablando de nosotros como papás, cómo vamos a acompañar a nuestros jóvenes, dejándolos, son almas libres, darles esa libertad, darles esos ejemplos, los valores como familia, como papá, como mamá, para que crezcan y un día esas almas libres puedan decir y sentirse orgullosos de nosotros. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta pronto.